Ya tenemos con nosotros a Luis Carlos Domínguez, abogado de derechos humanos, solidario con la causa palestina de Colombia. Ya estuvo varias veces con nosotros y le agradecemos hoy también su presencia. Hola Luis Carlos. Santiago Ernesto y José Gerardo, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de la Hora de la Patria Grande y con mucho gusto los saludo. Estoy aquí. Fuerte abrazo, hermano. Bien, nos interesa hablar contigo de dos temas, siempre, la situación de Colombia y la cuestión palestina. De la cuestión palestina ya habló hoy Daniel Jadue, que supongo lo conocerás, que está con arresto domiciliario en Chile, exalcalde de Recoleta, del Partido Comunista y de la comunidad palestina también. Y después también hablamos con otros entrevistados porque ese es un tema importante para nosotros, pero no puede ser una causa de la humanidad, no es un mero dato geopolítico más. Bueno, Luis Carlos, primero nos interesa saber qué va sucediendo a partir de la gran movilización que hubo hace muy poco en Colombia, en muchas ciudades, por la cuestión de la reforma laboral, creo que era, y tenía varias reformas que quiere intentar aplicar porque eran las prometidas en la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Contanos un poco la situación de ahora, las expectativas que hay y cómo se valoran los resultados de la movilización. Sí, Santiago Ernesto y José Gerardo, con mucho gusto, con mucho gusto. Mire, la situación concreta en este momento en Colombia es la siguiente. Como bien lo has dicho, hace unos días hubo una enorme, multitudinaria manifestación popular. Era en rechazo al bloqueo parlamentario a las reformas que el presidente Petro ha planteado. En este caso concreto, a la reforma laboral, que es una promesa, una exigencia y mandato de la Constitución de 1991, o sea, hace 30 y tantos años. 1991 ordenó hacer un estatuto del trabajo que adecuara el Código del Trabajo a las nuevas avances y a los nuevos conquistas que la Constitución estableció para los trabajadores. En 30 y pico de años no ha sido posible que se haga ese estatuto del trabajo y es una de las promesas del presidente Petro. Efectivamente lo presentó, se hizo y el Congreso en uno de los debates la bloqueó, la canceló, la archivó. Entonces la manifestación de hace unos días fue grande en ese punto, no solamente en eso, sino también porque hay una reforma a la salud que es fundamentalísima, tal vez más importante que la del trabajo, la reforma a la salud, al sistema para acabar con los intermediarios financieros, que son las EPS, se llaman empresas prestadoras de salud, que son un intermediario financiero que se queda más o menos con el 30% del presupuesto de la salud. Esos 30% son cifras bimillonarias. Están hablando de millones de dólares. Y se quedan con ese dinero que no llega al usuario, que es el ciudadano que necesita el servicio de salud. Además de que las EPS están por malos manejos, están en crisis financieras enormes todas, y no porque el negocio sea malo, porque el negocio es muy bueno, pero malgastan, invierten en otras cosas, hacen gastos desordenados, hacen gastos exorbitantes, invierten en cosas que no tienen por qué invertir. Entonces son constructoras, son prestadores de servicios turísticos, entonces hacen grandes chalets campestres, hacen clubes sociales, cosas que no está con el dinero que era para la salud. Esa reforma de la salud también está bloqueada. La reforma tributaria se la bloqueó no solamente el Parlamento, que era más grave, se la bloqueó la Corte Constitucional cuando le tumbó a la reforma tributaria, le tumbó unas exenciones multimillonarias que tenía el sistema tributario para las empresas multinacionales energéticas y petroleras. Esas exenciones multimillonarias que no tenían razón de ser y que la reforma tributaria se las quitaba y le daba un músculo financiero muy grande al gobierno del presidente Petro para sus reformas sociales, esas exenciones las tumbó la Corte Constitucional. Gravísimo. Ahorita el Consejo de Estado, que es otra alta corte de Colombia, el Consejo de Estado, le acaba de tumbar al gobierno en una acción de tutela, que no es para eso, la acción de tutela de amparo constitucional no es para eso, que interpuso una señora, óiganlo bien ustedes y para que se rían, es para reírse,
una señora que además está una abogada condenada, ella junto con su esposo en segunda instancia, a una pena de prisión de 9 años por fraudes de diverso tipo, estafa, fraude, falsedad de documentos. Esa señora, el presidente hace consejos de ministros y por primera vez en la historia los transmite por televisión, los consejos de ministros, como un gesto de transparencia y de comunicación con la ciudadanía, los transmite por los canales nacionales todos, los privados, porque es que las redes electromagnéticas y electrónicas por donde va la radio y la televisión son del Estado. Y lo que tienen las concesionarias, los programadores de televisión son concesiones del Estado, pero son propiedad del Estado y el Estado cuando quiera usar esa red la puede usar. Como el presidente estaba usando los canales todos, públicos y privados, para la transmisión de los consejos de ministros, ya te digo, por primera vez, entonces esta señora quería ver el Chapulín Colorado, y entonces no pudo ver el Chapulín Colorado y presentó una tutela ante el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, en una sentencia delirante, estrambótica, sin antecedentes, le dio la razón a la señora y ordenó que el presidente no podía transmitir los consejos de ministros por las canales de televisión privados, que ya te digo, van por ondas electrónicas que son públicas. Y entonces, en este momento tiene el gobierno, el Consejo de Estado es una alta corte, ¿no? Pero tiene una apelación sobre esa decisión que le impide esa transmisión ante el Consejo de Estado en pleno, en donde sin duda lo van a revocar. Entonces, esto para decirte que Santiago, la Constitución de Colombia en este momento es un pulso de la derecha muy poderoso, la derecha institucional, a nivel judicial, a nivel de las Cortes, a nivel del Congreso y a nivel de los medios, un bloqueo institucional muy fuerte contra todas las reformas del presidente. Entonces, en concreto y en específico, la situación en este momento, ¿cuál es? El llamado que hizo, la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro al pueblo. Consulta popular, que es un mecanismo constitucional, no hay ninguna ruptura del orden constitucional, ni del orden legal, ni del orden político. Está establecido en la Constitución de 1991 como una de las formas de participación democrática de la ciudadanía, la consulta popular, que el gobierno lo llame. Entonces, el gobierno llama a una consulta popular que debe aprobarla el Congreso, pero se supone que tiene que aprobarla, porque el Congreso no puede decir que no, porque es un mecanismo constitucional. La aprueba el Congreso mediante una ley, y llaman a el pueblo para que vote sobre las reformas que el gobierno plantea. Y si el pueblo vota sí... Luis Carlos, ¿sí? ¿Cuándo sería probablemente tratada en el Congreso esa consulta popular, para ponerle fecha y modalidades? Sí, en el Congreso debe ser tratada en lo inmediato. Apenas el presidente le mande la consulta, la petición de consulta que el Congreso le debe aprobar de inmediato en este mes de abril. Y después de eso, en tres meses se debe realizar la consulta. Entonces, eso es algo que debe estarse haciendo mayo, junio, julio, más o menos julio, agosto. Se debe estar haciendo la consulta, que tiene para el presidente un gran reto. Es que debe tener un altísimo porcentaje del censo electoral, un porcentaje que nunca lo ha tenido en Colombia una elección. No sé si recuerdo si es el 40% del censo electoral, que es mucho, porque tú sabes que la abstención en Colombia es mayoritaria, ¿no? La abstención en Colombia es como el 60% por lo menos, y aquí el presidente tiene que obtener del censo electoral como un 40%. Es un nivel alto del censo. Nos esclareciste mucho, nos termina el programa. En la próxima participación tuya ahondaremos en este tema, porque es importantísimo para nosotros y para toda América, no solamente para los colombianos. Ojalá, Carlos, logren en el Parlamento generar ese movimiento de conciencia para que amarren los votos necesarios y esto salga adelante en bienestar de todo el pueblo colombiano, hermano. Bueno, esperamos que sí. Gracias. Te mandamos un gran abrazo y te esperamos dentro de 2 semanas. Igual, un abrazo para la hora de la patria grande. Claro, con gusto.
Cuídate, Luis Carlos.